Bien, entonces tenemos un término ya que se llama expansión de fraguado higroscópico. ¿Qué es esto? Los yesos, ya algunos yesos tienen que fraguar en un medio húmedo. Eso lo vamos a ver posteriormente cuando estemos viendo el tema de materiales de colados, los yesos que vamos a estudiar en ese tema, ¿no? Qué es el fraguado higroscópico? ¿Ya? Los yesos necesitan fraguar en un medio húmedo, o sea, el fraguado higroscópico es el fraguado de los yesos en un medio húmedo. ¿Ya? El yeso para revestimiento que vamos a ver en otro tema más posterior, ¿sí? El yeso para revestimiento tiene que fraguar en un medio húmedo. Ustedes van a ver como ejemplo, les digo, para que se den cuenta mejor, ¿ya? Van a ver en algunas construcciones, ¿sí? Si ustedes se fijan, algunas columnas, los pilares, las losas, o sea, el piso, ¿ya? Está siempre húmedo o le cubren con bolsas de plástico o alguien está constantemente está chisgueteando agua. ¿Para qué? Para que el yeso fragúe en un medio húmedo. ¿Y para qué se hace eso? Para que se dé todas las expansiones y contracciones que tiene que darse. En ese fraguado higroscópico se da, se expande, se contrae, se expande, se contrae. Es por eso que ya se hace este tipo de fraguado húmedo para que se dé todas las expansiones y contracciones. Por eso se llama el fraguado higroscópico. Es el fraguado de los yesos en un medio húmedo. ¿Sí? Entonces, ya habíamos hablado de lo que es el fraguado. El fraguado es el endurecimiento de los yesos, ¿sí? Van a endurar, pero nosotros no decimos endurar, decimos fraguado. Prácticamente no es nada bonito escuchar decir a un dentista ha endurado o está seco, decimos ha fraguado. Es una cosa que yo insisto siempre en las prácticas y en la facultad de que se utilice los términos adecuados, ¿sí? No podemos decir sacar una muela, decimos extraer una muela. ¿Ya? Muchas veces ustedes escuchan decir, por ejemplo, ¿no? En un tratamiento de conductos dicen, no, le están matando el nervio. No se lo mata al nervio se lo extirpa del conducto radicular, se lo saca, no se lo mata, no se mata ningún nervio, simplemente se lo extirpa. O sea, son términos, definiciones que tenemos que aprender a usar. Es por eso que les decía ya más antes de que nosotros no decimos tapar una muela, decimos obturar un diente. ¿Sí? Entonces son términos que tenemos que aprender a manejar. Por eso nosotros decimos el fraguado de los yesos. Entonces, este fraguado de los yesos, ya por el año 1907 ya hubo un caballero llamado Van Hoff que estudió el fraguado de los yesos. Ha debido tener alguna motivación de averiguar el por qué, cómo se daba este fraguado de los yesos, ¿sí? Simplemente motivo de investigación. O sea, como les decía, siempre hay alguien en este mundo que investiga, que analiza, que inventa cosas, ¿no? Como Steve Jobs ha inventado el Microsoft, ha inventado muchas cosas de celulares, las computadoras, siempre hay alguien que se dedica a esas cosas. Entonces, en 1907, este señor Van Hoff estudió el fraguado de los yesos y se le puso el nombre de la teoría cristalina. Entonces, ¿cómo dice esa teoría del fraguado de los yesos? Dice, ¿no? Algo de sulfato de calcio semihidratado se disuelve ya en el agua de la mezcla. O sea, el yeso es un sulfato de calcio hemihidratado o semihidratado. Ya se va a disolver en el agua. ¿Ya? Este sulfato de calcio hemihidratado reacciona con el agua y forma un sulfato de calcio dihidratado. O sea, lo que era un semihidrato o hemidrato se vuelve en un dihidrato porque se mezcla con el agua. Entonces, la solubilidad del dihidrato, es mucho menos que la del semihidrato. Y por lo tanto, el sulfato de calcio dihidratado formado
esta forma una solución sobresaturada. Entonces, cuando nosotros lo hemos mezclado el polvo con el agua, se vuelve una solución sobresaturada. ¿Sí? Puesto que toda solución sobresaturada representa una condición inestable, los cristales de sulfato de calcio dihidratado precipitan, ¿sí? Y la solución se transforma en una solución sobresaturada, es una forma estable, ¿sí? Entonces, esta solución que está sobresaturada, ya, se van a precipitar. Y les decía que cuando nosotros estamos espatulando el yeso, rompemos cristales para que se formen núcleos de cristalización. Entonces, aquí nos está diciendo de que, puesto que toda solución sobresaturada es inestable, ¿ya? Como es inestable, esos cristales, ¿sí?, se van a ir precipitando alrededor de los núcleos de cristalización. Para que entendamos mejor, ¿sí? Imaginémonos ese jueguito que hay en los celulares del Tetris, que son unos cubitos, unos cuadraditos que se van acomodando de acuerdo a la forma. Uno lo va acomodando con un celular, van apareciendo en la pantalla los cubitos y uno lo va acomodando. Es de esa manera más o menos que se produce el fraguado. Los cristales se van precipitando, o sea, van uniéndose alrededor de un núcleo de cristalización, ¿ya? Porque es una solución y se vuelve una solución sobresaturada. No sé si han entendido, ¿sí? Entonces, estos cristales, ¿ya?, se van precipitando. En toda la mezcla, el yeso, los cristales están dispersos, están totalmente dispersos, están flotando, por decir, en el agua, están flotando, ¿sí? Pero cuando se va produciendo el fraguado, como es una solución inestable, ¿ya?, los cristales estos que están flotando se van precipitando, se van juntando alrededor de un núcleo de cristalización, ¿sí? Se van juntando y se produce el fraguado de los yesos, ¿ya? También se recordarán de que este fraguado produce una reacción química exotérmica, o sea, calienta. ¿Por qué ha de calentar? Porque el yeso, sus cristales, a medida que se van uniendo, van precipitando, juntándose alrededor de un núcleo de cristalización, entonces van friccionando y van produciendo algo de calor. Es por eso que calienta el yeso, ¿ya? Entonces, toda esta partecita que quizás no está muy clara, ¿ya?, vamos a explicar mejor tal vez cuando estemos en la práctica, porque antes de hacer la práctica, vamos a hacer un resumen de todo lo que es la teoría y vamos a hacer la explicación de todo lo que significa hacer la práctica, ¿sí? Entonces, en la práctica vamos a complementar y vamos a despejar, digamos, algunas dudas que tenemos de esto, ¿sí? Entonces, los yesos ya tienen que fraguar, ¿sí? Entonces, los fabricantes ya no nos venden el producto como salió, digamos, de su fábrica. Hacen una serie de pruebas, ya. Los fabricantes van a controlar el fraguado de los yesos. Entonces, ellos hacen ciertas pruebas de tiempos de fraguado. Entonces, por decirles, agarran de una tonelada de yeso París, ¿sí?, van a ver en cuánto tiempo fragúa. Si por decirles está tardando en su fraguado, entonces le van a aumentar, digamos, ciertos aceleradores, ¿sí? Entonces, que puede ser el sulfato de potasio al 2%, que nos acelera entre 4 a 10 minutos, el tiempo de fraguado, o sea, lo acelera, hace que el fraguado sea más rápido. O también puede ser la sal común, o sea, el cloruro de sodio. En la práctica,
vamos a aumentarle, digamos, a nuestra mezclita de yeso que estemos preparando en la tacita de goma, le vamos a aumentar un poco de yeso, un poco de sal, y vamos a ver que el tiempo de fraguado es más corto, o sea, se acelera, porque el sulfato, el cloro de sodio o la sal común es un acelerador, ¿sí? Entonces, pero si los yesos están fraguando muy rápido, entonces el fabricante le pondrá retardadores, le pondrá algún retardador, en este caso puede ser el bórax al 2%, ¿sí? O también puede colocarle terra alba. ¿Y qué es la terra alba? Es el yeso ya fraguado, ¿sí? Es el yeso ya fraguado. O sea, por decirles, tenemos un montón de yesos, de modelos de yeso París, ¿sí? De yeso París. Esos modelos de yeso París se los tritura, se los vuelve polvo, entonces eso se convierte en terra alba. Entonces eso también hace que el yeso frague. ¿Y por qué hace como retardadores? Porque ya se está incorporando núcleos de cristalización ya formados. Es por eso que esta terra alba, que es ese yeso, el yeso ya fraguado, el yeso molido, ¿sí?, hace que sea un retardador. Entonces, esa es la terra alba, el yeso ya fraguado. Como les decía, podemos tener, digamos, modelos de yeso París, los deshacemos, los molemos, los volvemos polvo, y eso le incorporamos, digamos, a una tonelada, digamos, de yeso París, y se vuelve en un retardador. Eso hacen los fabricantes. Pero aquí estamos viendo también la saliva o la sangre. Estos son retardadores, digamos, accidentales, ¿sí? No es que, digamos, el fabricante de yeso París o piedra mejorado le va a meter sangre o saliva. ¿De dónde aparece esta sangre y saliva? Aparece de lo que nosotros tomamos unas impresiones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos una impresión con sangre o con alginato o con silicona, sacamos de la boca y vamos a ver que hay residuos de saliva o puede haber sangre. Entonces, si nosotros inmediatamente, sin lavar esas impresiones que tienen saliva o sangre, las vaciamos con yeso, entonces esa sangre o saliva que está en la impresión se convierten como retardadores. Es por eso que siempre una impresión de alginato o de silicona que sacamos de la boca se lo tiene que lavar, eliminar todo el resto de sangre o de saliva, no solo porque son retardadores, sino por cuestiones higiénicas se tiene que lavar, porque nosotros no podemos vaciar una impresión que está con sangre o que esté con saliva, ¿sí? Eso hacen los fabricantes. Pero también el operador. ¿Quién es el operador? Somos nosotros, los que estamos manipulando el yeso. Entonces hay situaciones en que el yeso puede estar su fraguado es muy largo o muy corto. Por ejemplo, en nuestro caso, nos vamos a dar cuenta en nuestra práctica de que el yeso París y el yeso piedra, ya, no son, digamos, no nos dan los tiempos adecuados de fraguado que tenemos. Por ejemplo, vamos a ver siempre que el yeso París, cuando nosotros mezclamos el polvo con el agua, ¿ya?, nos da con las mezclas exactas como tiene que ser, de 2 cucharitas de polvo por 1 cucharita exacta de agua, vamos a ver que ese yeso es demasiado fluido, es demasiado aguanoso, por decir así. Entonces, ¿qué hacemos? Le disminuimos un poco de agua, ¿sí? Le disminuimos un poco de agua, unos cuantos ml menos, y vamos a obtener una consistencia adecuada. Por ejemplo, en el caso del yeso piedra, también, cuando espatulamos lo que nos dice que espatulamos 3 cucharas de polvo por 1 cuchara de agua, también no nos da una mezcla adecuada. Nos da una mezcla demasiado espesa, ¿ya? Demasiado espesa. Entonces, en ese caso, necesariamente tenemos que aumentarle un poquito de agua para que nos dé una consistencia ya más o menos trabajable, o sea, que sea trabajable el yeso,
¿ya? Porque si el yeso está demasiado duro, demasiado espeso, no nos da un buen tiempo de trabajo, porque ya está casi fraguado, ¿sí? Lo mismo en el caso del yeso París, ya demasiado fluido, entonces el yeso se chorrea prácticamente de la impresión. Entonces es lo que nosotros podemos controlar el operador, poniendo un poco más de agua o poniendo un poco menos de agua, ¿sí? Los yesos, ¿sí? Los yesos, una vez que fraguan, tienen que tener una resistencia a la compresión, ¿sí? Vamos a ver que son duros. Por ejemplo, el yeso París, ¿sí? Tiene una resistencia a la compresión de 1800 libras por pulgada cuadrada. Para entender mejor, una pulgada, ¿sí? Es más o menos 3 centímetros. Es una pulgada. Entonces podríamos decir que el yeso París tiene una resistencia a la compresión de 3 por 3 centímetros cuadrados a la compresión, o sea, una resistencia de 1800 libras por 3 centímetros cuadrados. El yeso piedra mejorado, 4000 libras, 4500 libras por 3 centímetros cuadrados. El yeso piedra mejorado, 5500 libras por 3 centímetros cuadrados de superficie. Esa es la resistencia a la compresión que tienen los yesos. ¿Por qué el yeso París es más blando que el yeso piedra mejorado? Porque hemos dicho, el yeso París es mucho más frágil, es mucho más suave. ¿Por qué? Porque sus cristales son totalmente irregulares y el yeso es mucho más poroso. Es por eso que no tiene resistencia a la compresión como tiene el yeso piedra mejorado. En cambio, el yeso piedra mejorado tiene mucha más resistencia. Miren, de 5500 libras. ¿Por qué? Porque sus cristales son mucho más regulares, tiene menos poros, es por eso que el yeso piedra mejorado tiene mayor resistencia. La resistencia a la tracción, habíamos dicho que los yesos ya tienen que tener cierta resistencia a la tracción, porque cuando nosotros estamos sacando el modelo de la impresión tenemos que estirar de una manera en que desprendemos el modelo de la impresión haciendo un estiramiento, jalando. Es por eso que el yeso tiene que tener resistencia a la tracción, ¿sí? Si no tiene resistencia se va a romper, ¿ya? Si el yeso no está bien espatulado, no tiene la cantidad de agua que tiene que tener, entonces esta resistencia a la tracción se pierde. Y van a ver ustedes que los bordes incisales de los dientes, especialmente los incisivos, se queda en el fondo de la impresión. ¿Por qué? Porque se rompe, se desprende, porque ese yeso ha debido tener demasiada cantidad de agua, ¿sí? Entonces no es nomás decir, le meto lo que sea de agua, o sea, pueden poner la cantidad de agua que sea, digamos. El yeso algún día ha de fraguar, pero ha de fraguar totalmente frágil, no va a tener la resistencia que tiene que tener, porque no es nomás agarrar y ponerle al ojo el agua que sea y ver cómo está, sino que tiene que tener más o menos la cantidad exacta de agua, porque si no el yeso también pierde resistencia cuando tiene demasiada agua. Tenemos la temperatura. Han determinado que la temperatura para espatular un buen yeso, ¿sí?, es más o menos de 120, la temperatura, perdón, es de 20 grados centígrados, ¿sí? O sea, la temperatura ideal para espatular yeso es de 20 grados centígrados. En nuestro medio, en Cochabamba, la temperatura del agua siempre está fluctuando entre 18, 19, 21, 22. Un grado menos, 2, 3 grados más o menos prácticamente no le influye, ¿sí? Entonces, cuando el yeso está, la temperatura es más caliente, el tiempo de fragado disminuye. Cuando la temperatura está más fría, digamos, menos caliente, el fragado del yeso aumenta, ¿ya? Entonces, en los lugares que son muy calientes o muy fríos, yo creo que tienen que tomar en cuenta la temperatura del agua, ¿ya?
En el Alto de La Paz, por ejemplo, el agua 10 de la mañana, 8 de la mañana, el agua debe ser fría. ¿Sí? Entonces yo creo que los dentistas en el Alto de La Paz tienen que hacer ligeramente un templado, o sea, no van a espatular con agua fría, porque si no su tiempo de fraguado va a aumentar. O por decirles, en Guayaramerín, en el Chapar, en el Beni, la temperatura del agua que sale de la pila es más caliente. ¿Ya? Entonces también el tiempo de fraguado ha de disminuir. ¿Ya? Entonces esas consideraciones se las tiene que tomar en cuenta, ya, porque no es nomás agarrar y espatular el yeso con la temperatura de agua que uno quiera, con agua fría, con agua caliente, porque altera en los tiempos de fraguado. Y si nos altera en los tiempos de fraguado, nos puede alterar en la estabilidad dimensional. Entonces, si nos altera en la estabilidad dimensional, vamos a tener modelos no muy exactos, modelos no muy precisos. Por más buena impresión que tengamos, entonces, si tenemos algún defecto en el trabajo definitivo, es porque hubo algún proceso defectuoso en el proceso de la obtención del modelo. Entonces hay que tomar siempre este tipo de consideraciones: la velocidad del espatulado, el tiempo del espatulado, la temperatura del agua, si el agua es fría, si el agua es caliente. No es nomás agarrar el yeso y espatular el tiempo que uno quiere, la velocidad que uno quiere, ya con agua fría, con agua caliente. Entonces se tiene que tomar todas esas consideraciones. ¿Sí? Entonces, con esto más o menos ya hemos terminado otro tema más de lo que son los materiales para modelos o troqueles, más conocido como el tema de yesos. ¿Sí? Entonces, ya la próxima ya les voy a hacer saber. Vamos a empezar con un tema que es bastante larguito, que son los materiales para impresiones. Entonces con eso vamos a ir avanzando poco a poco y espero que en el transcurso, no sé, del mes de mayo, no sé, junio, ya estemos haciendo quizás algo de nuestras clases prácticas. ¿Sí? Entonces este tema también les envío para que se vayan distrayendo y vayan haciendo lo que les he dicho, el resumen de cada uno de los temas. Bueno, jóvenes, entonces ya les haré un comunicado cuando les envío el siguiente tema, que va a ser el tema de impresiones. Hasta la próxima.